Al aplicar la metodología de evaluación profunda de un inmueble con presencia o carencia de daños tras un evento sísmico, es importante plantear el siguiente cuestionamiento. ¿Existe información disponible para el edificio a evaluar? ¿Planos, memoria de cálculo u otros documentos? Si la respuesta es afirmativa, es necesario verificar que la información existente contenga lo necesario para hacer la revisión estructural, es decir, tipo de sistema estructural, geometría de la estructura, información de las condiciones del suelo y configuración de la cimentación, propiedades de las secciones y propiedades de los materiales. En caso de que la información existente sea suficiente para la evaluación, entonces se deberá verificar en sitio que ésta corresponda con la estructura real. Para ello, se deberán identificar y documentar las ampliaciones o modificaciones que haya experimentado el edificio en el tiempo. Sin embargo, si no existe información sobre el edificio a evaluar o esta es insuficiente, es necesario realizar un levantamiento de datos detallados de la estructura que contenga año de construcción aproximado, tipo de sistema estructural, geometría de la estructura y dimensiones y detallado de las secciones de los elementos estructurales. En estructuras de concreto, se obtendrá el armado de los elementos estructurales a través de escaneo de elementos y pruebas destructivas. Además, se deberán obtener las propiedades de los materiales a partir de planos y memorias disponibles, datos históricos y ensayos físicos. Las características que deben cumplir los ensayos para determinar las propiedades de los materiales se especifican en el inciso 4.2.5 de la Guía Técnica de Rehabilitación Sísmica. Se podrán usar los valores de las tablas 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3 en correspondencia con la versión del reglamento empleado en la fecha de diseño del edificio, sin necesidad de realizar pruebas de sitio. Una vez que se cuenta con la información de la estructura, es necesario recabar información de las condiciones del suelo del sitio y de la configuración de la cimentación. En su caso, se tendrá que plantear y ejecutar un programa de exploración geotécnica de conformidad con el inciso 6.16.4 de la Guía Técnica de Rehabilitación Sísmica. Una vez validada o recabada la información suficiente sobre el edificio, se deberán identificar en sitio los indicadores de vulnerabilidad que desencadenan en un inadecuado desempeño y se deberá recolectar la información de las estructuras adyacentes que pueden influir en el comportamiento sísmico. Posteriormente, se establecerán los criterios de análisis que se usarán en la revisión estructural del edificio. El siguiente paso consiste en la construcción de un modelo numérico tridimensional del edificio en su estado actual, considerando la información recolectada y los criterios de análisis. A continuación, se deberá proceder con la revisión de los siguientes criterios de aceptación: cortante basal, desplazamientos laterales, separación de colindancias, relación demanda-capacidad de elementos estructurales y revisión de la cimentación. En caso de que la estructura cumpla con los criterios de aceptación, entonces no se requiere la rehabilitación y se procederá a dar por terminada la evaluación. Por el contrario, si no cumple con los criterios de aceptación, pero se determina que sí es viable la rehabilitación, entonces se deberá proceder al diseño de la misma, conforme a los capítulos 5 y 6 de la Guía Técnica de Rehabilitación Sísmica. Concluido el diseño de la rehabilitación, se llevará a cabo una nueva revisión de los criterios de aceptación y en caso de que se determine que la estructura cumple con estos, se debe proceder a generar los planos de rehabilitación y se dará por finalizada la evaluación. Si el diseño de la rehabilitación no cumple con los criterios de aceptación, se debe evaluar otra vez la viabilidad de la misma, realizar un nuevo diseño y evaluar el cumplimiento de los criterios de aceptación. Cuando se determine que la estructura no cumple con los criterios de aceptación y no es viable la implementación de una rehabilitación, se procederá a la demolición del edificio y con esto a la conclusión de la metodología de evaluación profunda.